y empieza un juego de roles súper bueno, porque de repente ella te va a decir, ay no, mira, yo te preguntaría tal o cual cosa, o haría esto, o haría lo otro, y dice, no, 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 honestamente, ya te adelanto que eso no va a funcionar conmigo. Basta de hacerte pendejo, hermano. Yo sé lo importante que es como hombre el hecho de sentirte atractivo, el hecho de poder atraer, conectar y seducir a las mujeres que verdaderamente te interesan. Así que, si querés acortar ese camino, anda ya mismo ahí abajo, hacele clic al link y agenda una llamada 100% gratuita con un experto de nuestro equipo para brindarte un plan de acción de 8 pasos de cómo lograr eso. Vamos con todo. Probablemente al igual que a mí te pase de que te quedas sin saber qué decirle a una mujer o qué preguntarle para hacer que fluya la conversación, para hacer que se sienta atraída por ti, y es por eso que te voy a traer 7 preguntas súper poderosas ya previamente testeadas por mí que te permiten hacer que esa charla fluya con mucha naturalidad y que la chica empiece a sentirse atraída por ti, y te permiten concretar determinadas etapas del proceso de seducción entre un hombre y una mujer que son súper importantes, y te voy a explicar cuáles son las características de cada una de estas preguntas, en qué momento las tenés que usar y de qué forma, y cuál es la importancia o por qué están tan bien construidas, hermano. Así que ya mismo vas ahí abajo y te suscribís a este canal, porque lo que te vamos a regalar es una bomba de valor. Dale click a la campanita, dale click al botón de suscribirte para que te notifique de los próximos videos. Let's go. Importante, lo que tenés que entender es que estas preguntas buscan que la interacción vaya para adelante y para atrás y estén conversando y debatiendo ideas sobre un punto. Es decir, que una sola pregunta te debería, en la mayoría de los casos, generar unos cuantos minutos de conversación. ¿Y por qué esto es importante? Porque las mujeres se enamoran a través de la conversación. Mientras más hablen contigo, más sienten que pueden llegar a estar enamoradas si vos estás haciendo las cosas bien. Entonces, eso es lo que te permiten este tipo de preguntas que son abiertas. Deberías eliminar de plano cualquier tipo de pregunta que estés haciendo que sea cerrada. Las preguntas cerradas son aquellas que se responden con un monosílabo, que se responden con sí o no. ¿Trabajaste hoy? Sí, no, se terminó. Es como que te corta toda la conversación. Las preguntas abiertas son aquellas que esconden una historia de forma tal de que te permiten explayarte muchísimo más y seguir platicando por más tiempo con las mujeres. Así que ese es el principio que vamos a estar siguiendo en las próximas preguntas, salvo alguna excepción que te voy a explicar. Para la primera pregunta tenés que entender de que las preguntas que son disruptivas, que no está muy acostumbrada a recibir, son las mejores. A ella le aburre responder siempre lo mismo. ¿Y qué estudias? ¿Y qué trabajas? ¿Y a dónde has ido de viaje? ¿Y qué música te gusta? ¿Y cuál es tu película favorita? Esas son preguntas que deberían ser completamente descartadas de tu lista por el hecho de que cualquier imbécil se las puede preguntar. Entonces, si vos estás en este canal es porque no sos un imbécil y porque estás trabajando en tus habilidades sociales y tratando de ser un mucho mejor candidato para ella de los que tiene ahí normalmente. Entonces vamos a hacer preguntas que la saquen por completo del contexto. Y la primer pregunta que me acuerdo porque me cagué de risa cuando la escuché por primera vez y le dije a un amigo, esto tiene que funcionar súper bien. Resulta que tengo un amigo que estaba haciendo unas entrevistas de trabajo y nunca supo cómo hacer una entrevista de trabajo, y agarró y dice, ok, yo estaba contratando a una chica, Matías, y ¿sabes qué le pregunté? Digo, no, ¿qué le preguntaste? Le pregunté, si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Y yo me empecé a cagar de la risa porque dije, qué loco que pregunte esto en una entrevista de trabajo. No sirve para la entrevista de trabajo, no lo hagas, pero sí sirve para seducir. Sí es una muy buena pregunta para hacerle a una chica en un momento de que la estás conociendo, yo qué sé, en un cafecito, en una fiesta, en cualquier lado. Decís, che, honestamente, sé que te voy a preguntar algo que nadie te ha preguntado. ¿Qué te va a decir? Si tuvieras que elegir ser un animal por el resto de tu vida, ¿cuál serías y por qué? ¿No? Y ahí te va a empezar a contar, no, este animal porque creo que es así y asá, y es el animal más rápido, o es el animal más fuerte, o etcétera, y te va a contar como su historia. Te dice, no, de repente elige el gato porque me encantan los gatitos, y ya te da mucha información de ella, de cuáles son las cosas que valora y demás. Y ahí vos te podés poner un poco también a llevarle la contra y decir, ok, a vos te gustan los gatos, qué lástima, porque yo soy team perros, odio los gatos, más te vale que no te acerques a mi casa. Si traes un gato y me llena de pelos el sillón, te echo, te pongo de patitas en la calle, así que no lo hagas. Y es como te permite, esa información te permite generar mucho tema de conversación
Justamente si estás en este mundo de las habilidades sociales y practicando la verborragia, practicando el free speaking, que es una de las cosas que más enseñamos dentro de nuestro programa, para que puedas con una sola cosita hablar un montón y generar un montón de controversia y generar un montón de tensión a través de una pregunta. Entonces, la primera pregunta, hermano, es, si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Es súper disruptiva, es muy buena, es muy divertida y las respuestas que conseguís son bastante alocadas en lo general y te da para saber un poco de la personalidad de la chica. Vamos a ir con la segunda, a la cual le podemos sacar mucho jugo. Yo pienso que la última es la mejor de todas, pero a esta segunda le podemos sacar un montón de jugo también, porque te permite meterte en un juego de roles bien interesante. Y la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que más te molestan de un hombre? Decime la verdad, ¿cuáles son las cosas que más te molestan de un hombre? ¿Por qué? Porque con esa información, por ejemplo, cuando yo he hecho esta pregunta, alguna de las mujeres agarra y me dice, ay no, yo siento que cuando estoy hablando me interrumpen y me molesta mucho que me interrumpan. Adivina qué, adivina qué fue lo que hice los siguientes 5 minutos cuando me estaba contando algo. Enseguida la interrumpía, ¿no? Y me quedaba mirando y le sonreía como diciendo, te estoy testeando, te estoy poniendo a prueba. Entonces, eso que a ella le molestaba de un hombre resultó ser extremadamente divertido y me permitió meterme en un juego de rol de, ah, voy a ser tu peor pesadilla y te voy a hacer molestar. Y eso construye atracción, paradójicamente, a lo que todo el mundo creería, como, ay, no, se va a enojar contigo si haces, te dijo que no le gustaba que hicieras esto, ¿cómo vas a hacer esto? Si no lo haces, es un beta pendejo que no entiende sobre psicología femenina y que no entiende que exactamente ahí está el punto que hay que tocar. Entonces, por ejemplo, en este caso que a mí me dijeron, ay no, a mí me molesta que me interrumpan, fue en el momento en el que la vea como más inspirada hablando, la voy a cortar con algo que no tiene nada que ver y la voy a interrumpir y va a generar como ese momento gracioso y la primera vez es como que medio que se saca de onda, pero cuando viene una segunda y una tercera vez, enseguida entiende que estoy jugando con ella y que simplemente la estoy poniendo a prueba, lo cual subcomunica cosas súper interesantes de mi persona como hombre, que no soy un hombre que se asuste fácilmente, que no soy un hombre que la ponga en un pedestal, que no soy un hombre que la tome demasiado en serio, que soy un hombre completamente auténtico y que me vale verga lo que el resto piense de mí y eso significa que soy un líder. Todo esto es un cóctel de atracción para ella y por esa razón es que te recomiendo utilizar este tipo de preguntas y con las respuestas también generar muy buen juego. La tercera pregunta es una pregunta más de conexión emocional. Si vos sentís que estás con una chica generando muchísima atracción, pero te falta conexión emocional, no sentís que ella confíe suficiente en mí, no se ha abierto suficiente contigo sobre, yo qué sé, su pasado, su historia, lo que sea, esta pregunta te puede servir mucho. Y es la de, ¿cuál era tu juguete favorito cuando eras niña? ¿Cuál era tu juguete favorito? Todos tenemos como un juguete favorito y ese juguete favorito nos traslada posiblemente a los mejores momentos de nuestra infancia. Entonces es algo muy bueno ser capaz de trasladar al mejor momento de la infancia de una chica cuando está en una cita, por ejemplo, contigo, porque a partir de ahí empieza a revivir la emocionalidad del momento. Nuestro cerebro no está pensado para distinguir en función de tiempo. Si nosotros nos trasladamos ahí y empezamos a pensar y a recordar y a imaginar esa situación, automáticamente empezamos a sentir lo que sentíamos en aquel momento. Estamos anclados emocionalmente a determinados eventos o sucesos de nuestra vida. Entonces, esta, si se quiere, es una estrategia de PNL o de programación neurolingüística que te permite justamente poner la conversación en mucha conexión emocional y en muy buena vibra y que te cuente cosas interesantes sobre ese juguete. Obviamente que vos no deberías aceptar una respuesta de, ah, a mí me gustaba mi casita de Barbies y listo y se terminó porque ahí sería cerrada. Enseguida deberías repreguntar, ¿y por qué te gustaba eso y no otras cosas? O qué era lo que más te gustaba de eso, con quién lo compartías, etcétera. Esta es una pregunta que normalmente te la explayan, pero si no te la llegan a explayar, si no se llegan a expandir en esa respuesta, sí deberías repreguntar y reindagar más, ¿ok? Con un por qué, simplemente ya lo vas a estar haciendo. Así que utiliza esta pregunta para generar conexión emocional. La cuarta pregunta es mi favorita para generar citas. Esta es la pregunta que yo utilizo cuando quiero concretar una cita, fácil, rápido, sin problemas. Utilizo esta pregunta
que paradójicamente, o en contrario a las otras, es una pregunta más cerrada, pero es porque yo quiero cerrar la cuestión, y requiere cierto grounding. Grounding significa requiere cierta preparación antes. Tengo que preparar el terreno. ¿Cómo voy a preparar el terreno para esta pregunta? Muy sencillo. Esto lo hago por chat normalmente. Esta es una pregunta para Text Game principalmente. Le pongo, che, tengo una pregunta súper difícil que hacerte. Tengo una pregunta súper difícil que hacerte. O súper... sí, difícil es una buena palabra. O muy peligrosa. Tengo una pregunta muy peligrosa que hacerte. Peligrosa o difícil pueden servir las dos porque me generan como, esa sensación de verga, ¿qué puede ser difícil? ¿Qué puede ser peligroso? Genera muchísima intriga. Va a responder sí o sí a eso. Entonces te voy a decir, ¿qué? ¿Qué pregunta? Y si yo no la veo muy enganchada, le vuelvo a sembrar de vuelta y le digo, ¿estás segura de que lo puedo compartir contigo y no te vas a ofender? Es como, hago otra pregunta más. ¿Estás segura de que lo puedo compartir contigo y que no te vas a ofender? Entonces ahí la chica sí se súper engancha y dice, ¿qué? ¿Qué es eso que es tan importante o es tan peligroso que va a compartir conmigo y que puede ser como difícil o lo que sea? Entonces ahí le mando la siguiente pregunta, le pongo, ¿café o cerveza? Entonces, obviamente que se empieza a reír porque dice, pelotudo, ¿cómo es esto de que me pone que es peligroso y no sé qué? Y me está diciendo café o cerveza. Y, y ahí responde normalmente, ja, 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 café o ja, 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 cerveza. ¿Qué significa esto? Lo que estoy haciendo es sembrar una cita. El siguiente mensaje que utilizo es, ponele fecha que conozco el mejor lugar de lo que haya respondido. Ponele fecha que conozco la mejor cafetería de la ciudad. Ponele fecha que conozco la mejor cervecería de la ciudad, etcétera. Entonces ahí me permite concretar una cita de una forma interesante, divertida, disruptiva, que ella normalmente no está acostumbrada y hace que destaque muy por encima del resto de los mensajes aburridos y estúpidos que tiene normalmente, porque acá la hice atravesar un viaje como una montaña rusa de emociones, en donde primero la llevé a un pico bajo, donde le digo que algo es peligroso, y después la llevo a un pico alto, donde le pregunto si es café o cerveza, etcétera. Entonces es una excelente pregunta para concretar una cita si la sembraste bien, como te expliqué. Obviamente todo esto que te estoy compartiendo, hermano, en realidad tiene muchísima más profundidad, pero el video de YouTube no es el mejor contexto para trabajarlo. Entonces, si a vos realmente te interesa que te pueda apoyar de una forma directa y personalizada, te invito a ir ahí abajo, vas a tener un link que dice matiaslaca.com y ahí vas a poder agendar una llamada que es 100% gratuita con un experto de nuestro equipo para brindarte un plan de acción paso a paso de cómo conseguir entre 2 y 3 citas por semana con las mujeres que más te atraen. Obviamente esto no es para todo el mundo y esto no es necesario que lo hagas, pero sí te facilita mucho el camino, te ahorra mucho tiempo, te ahorra mucho esfuerzo, te ahorra mucho sufrimiento. Así que si le querés dar una probada, te lo súper recomiendo que agendes una llamada con nosotros ahí. La quinta pregunta es súper poderosa porque te permite crear plan de futuro con una persona. Crear plan de futuro significa generar cierto compromiso en el mediano y largo plazo, que es una de las cosas más relevantes que quiere sentir una mujer a la hora de estar hablando con un hombre. Y la pregunta que podés utilizar para esto es, ¿qué es lo que aún no has hecho pero sabes que no te podés morir sin hacer? ¿Qué es aquello que no te podés morir sin hacer? Entonces ahí sale normalmente un montón de temas de aventura y de repente te puedo decir, yo no me puedo morir sin ir a escalar el Everest, yo no me puedo morir sin ir a bucear, yo no me puedo morir sin ir a visitar tal lugar, yo no me puedo morir sin tirarme de paracaídas, lo que sea. Entonces lo que yo suelo hacer ahí es hacer como una especie de pinky promise, ¿no? Cuando le das el meñique, que es como una forma muy divertida de hacerlo, decirle, ¿sabes qué? Vamos a prometernos que no va a pasar un año hasta que hagamos esto. Vamos a comprometernos a hacer esta actividad juntos. Yo también lo quiero hacer en el próximo año. Incluso si ya lo has hecho, no pasa nada. Entonces, ahí generas un compromiso de futuro. No tiene por qué ser en un año. Depende de la dificultad de lo que estén hablando, obviamente. Capaz que es algo que se puede resolver en una semana. Pero la idea es que crees una especie de plan de futuro con ella a partir de lo que te responda, lo cual genera muchísima conexión emocional y te permite posicionarte de una forma más interesante que el resto de hombres que no les da para pensar como en el mediano y en el largo plazo. Así que esta pregunta te va a servir muchísimo para lograr eso. La sexta pregunta salió de una conversación que escuché de unas amigas. Estuvieron horas hablando de esto. Y yo dije, ¿cómo puede ser que estén horas hablando del mismo tema y que no se aburran? Y ahí me di cuenta de que era una pregunta muy buena para hacerle a una mujer. Y es justamente la de, ¿cuál es el sueño más loco que has tenido?
Contame el sueño más loco que has tenido. Todos hemos tenido sueños locos, o el sueño más terrorífico, o el sueño más divertido, o el sueño más descabellado, o el sueño más bizarro. Mis sueños tienden a ser muy bizarros y tengo historias como muy divertidas. Parece que fuese una especie de capítulo de Rick and Morty o algo así, mis sueños, no sé por qué, pero siempre son bien bizarros. Entonces, de seguro ella también tiene un sueño bien interesante para contarte y cuando te lo cuenta, obviamente que genera esa situación divertida, pero a su vez también te abre el pie a que tú cuentes tu sueño y muestres como todo lo que tu subconsciente tiene ahí y te permite generar mucha plática a partir de eso. Es una excelente pregunta para traer a una cita. Es muy pero muy buena y también te permite generar un montón de chistes y un montón de push and pull a raíz de las cosas que ella te va a contar que hizo en su sueño, que las puedes utilizar para traerlas a la realidad. Entonces, esta pregunta te va a servir un montón, hermano, úsala con precaución. Y antes de irme a la última pregunta, te quiero dejar un pequeño ejercicio. Vamos a nutrirnos entre todos. Yo me comprometo a apoyarte en los comentarios. Quiero que me comentes cuál otra pregunta sentís que funcionaría para hacerle a una chica o para generar atracción o para generar conexión. Y si vos me pones tu pregunta ahí en los comentarios, yo me comprometo a darles un vistazo y a responderlos. Y además, si siento que te la puedo mejorar de alguna forma, digo, mira, si le agregas esto, si le cambias esto acá, etcétera, mejora por tal o cual cosa, también. Entonces, ponete a pensar qué preguntas sentís que vos podrías hacerle a una mujer que podrían ser interesantes. ¿Por qué es importante que hagas este ejercicio? Porque la idea no es que generes dependencia y que hagas solamente lo que yo te digo. La idea es que vos te conviertas en un hombre de alto valor, altamente atractivo, capaz de crear por sí mismo este tipo de preguntas que sean interesantes para hacerle a una mujer y que con tu creatividad baste y sobre para poder conocer chicas de una forma muy natural y muy genuina. Así que comentame ahí abajo, hermano, qué preguntas sentís que te sirve. Obviamente, si te aportó, déjale un like también o suscríbete si no estás suscrito. La última pregunta para mí es la más importante, la más poderosa, porque te permite meter un juego de roles que te hace la vida mucho más fácil a la hora de querer ligar con una chica o a la hora de querer seducirla. Entonces, si vos quisieras seducirme o si vos quisieras ligar conmigo, ¿qué harías? ¿No? Hipotéticamente, si vos quisieras ligar conmigo, ¿qué harías? Y ahí muchas veces se pueden como refutar, te invito a que insistas porque te pueden llegar a decir, ay no, yo no quiero ligar contigo. Ah, ok, sí, no pasa nada, pero esto es un juego. Imagínate que sí quisieras ligar conmigo, ahí saltás el test. Imagínate que sí quisieras ligar conmigo, ¿qué harías? ¿Ok? Entonces ahí ella se va a poner como a comentarte distintas cosas que haría para ligar y empieza un juego de roles súper bueno, porque de repente ella te va a decir, ay no, mira, yo te preguntaría tal o cual cosa, o haría esto, haría lo otro, y dice, no, 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 honestamente, ya te adelanto que eso no va a funcionar conmigo. Fíjate, hace 2 días una chica lo probó y no le funcionó, si querés te paso un número para que le preguntes. Eso no va a funcionar conmigo, vas a tener que esforzarte más. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me pongo en posición de premio. Ponerte en posición de premio significa ponerte a vos mismo en una posición en donde vos no estás saliendo a cazar, vos no estás yendo a buscarla a ella, es ella la que viene a buscarte a ti. Y esta es una de las cosas más interesantes, más atractivas que puede generar un hombre, el ponerse en esa posición de premio donde hace que la otra chica avance sobre él. Y por eso esta pregunta está extremadamente buena para generar este tipo de situaciones. Cuando muerden este anzuelo, hermano, te juro que pasan cosas mágicas. Las mujeres se ponen activamente a ligarte y le dicen, nada, eso no funciona. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué puede funcionar mejor? Estoy seguro de que puedes hacerlo mejor. Vamos, esforzate. Entonces, de esa forma, la interacción se vuelve súper divertida. Ella empieza a compartir cada vez más contigo y vos te pones en una posición en donde te están persiguiendo, es como que te relajas un poco más, te echas un poco más para atrás y dejas que ella haga todo el trabajo duro. Está muy divertido utilizarlo con cierta calibración, obviamente, pero funciona muy pero muy bien, hermano. Así que espero que estas preguntas te aporten un montón. Si querés una ayuda más personalizada, nuevamente te invito a ir ahí abajo, tenés un link que dice matiaslaca.com y sin ningún tipo de costo puedes agendar una llamada con nosotros que te garantizo que te puede cambiar la vida. Así que hacelo, suscríbete si no estás suscrito, nos vemos la próxima y te leo en los comentarios a ver qué preguntas pusiste para poder corregirte y para poder aportarte un granito de arena. Nos vemos la próxima. Chao, chao.